ya tenemos los candidatos, ya los candidatos ya se postularon a nuestro puesto de trabajo, ya tengo mis candidatos y ahora sigue lo que es la selección de personal. Y para seleccionar a mi personal, es decir, de la cantidad de candidatos que he percibido, tengo que empezar a seleccionar a mi personal. ¿Ok? Es decir, tengo que empezar a ver quiénes pasan a la primera ronda y quiénes se quedan. ¿Ok? Entonces, primero, para la selección de personal hay varios filtros que se tienen que pasar. El primer filtro es el descarte por CV, es decir, aquellos que se han postulado. Para las postulaciones se requiere que pongan su CV, pero vamos a hacer nosotros la primera revisión de los CVs. Y los CVs que no cumplan con los requisitos mínimos que yo estoy pidiendo van a quedar descartados. Ese es el primer filtro que tengo que pasar. Para eso yo nuevamente voy a necesitar tener mi perfil de puesto a la mano y el CV de mis candidatos. ¿Para qué? Para hacer la comparación, para ver quiénes están cumpliendo con los requisitos, quiénes no, porque los que cumplen van a pasar a una siguiente etapa y los que no cumplen se quedan. Por lo general, en esta etapa solemos descartar por lo menos un 40% del total de postulados que tenemos. Recordarles también que cuando hacemos reclutamiento, dependiendo de la fuente de reclutamiento que usemos, va a ser la cantidad de postulados que tengamos. Por ejemplo, si solamente aplico o de postulantes, perdón, si solamente aplico lo que es un reclutamiento interno en mi empresa, únicamente interno, voy a tener pocos candidatos, ¿no? O por más trabajadores que tenga, voy a tener pocos para poder evaluar y eso es más sencillo. Pero cuando hago un reclutamiento externo o un reclutamiento mixto, vamos a tener varios candidatos, ¿ok? Vamos a tener muchos candidatos y ahí no podemos darnos el tiempo de evaluar a todos, entrevistar a todos, no, porque entre más candidatos son, más abstracto se hace mi proceso de selección. Yo tengo que hacer que sea lo más concreto posible. Para eso, tengo que pasar un primer filtro y reducir la mayor cantidad de postulantes que no cumplan con los requisitos, porque muchas veces el candidato es así, pero el prospecto a candidato es así. Por ejemplo, lee que en la convocatoria hemos puesto, necesito un abogado colegiado, ¿ok? Mi abogado tiene que estar colegiado y de repente este abogado no está colegiado, pero ¿qué es lo que hace? Igual postula, no dice por si acaso postularé y postula. Entonces, esos son los candidatos spam que solemos tener. Aquellos que han postulado a pesar que no cumplen con el perfil de puesto. Después, cuando ya pasé ese filtro de los CVs, ahora me toca empezar, me voy a quedar con un grupo mucho más pequeño. Entonces, ahora tengo que empezar a pensar cómo voy a evaluar, porque el proceso de selección es más la evaluación del candidato. Ok, acá tengo que empezar a ver cómo voy a evaluar a los candidatos. Para los procesos de evaluación de personal, es básico mínimo 2 tipos de evaluaciones. Mientras más sean, mejor, pero mínimo se sugiere 2. Uno, que son las evaluaciones psicológicas y otro, las evaluaciones de conocimientos. Las evaluaciones psicológicas es muy importante en esta etapa, ¿ok? Lamentablemente, por muchos años, por así decir, se perdió el interés o la importancia de vida de aplicar adecuadamente estas pruebas. Las personas en los periodos de selección aplicaban la prueba psicológica, pero ya sin tomar en cuenta el resultado o el perfil que les saliera. Simplemente lo hacían porque se tiene que, porque es la costumbre. Un claro ejemplo de ello, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, colegas, para que me respondan. Yo, en caso les haya pasado, ¿alguna vez cuando ustedes han ido a una entrevista o de repente, ¿por qué no? Cuando han entrevistado a alguien, ¿les han hecho hacer la prueba de dibujar el hombre bajo la lluvia? ¿Alguna vez a alguien le ha pasado eso? ¿Que les han hecho dibujar un hombre bajo la lluvia? A ver si me puede confirmar por el chat. Sí, Miss. Sí, Katia dice que sí. A ver, a los demás. Sí, a ver, vamos todos. Sí, ¿no? Cada rato.
Y ya sabemos cómo, miren, tan repetida has hecho esa prueba, que ya nosotros sabemos cómo tenemos que dibujar al hombre bajo la lluvia. Y si es que todavía no lo saben, simplemente entren a internet y pongan cómo dibujar correctamente el hombre bajo la lluvia, y ahí les va a salir que tienen que dibujarlo al medio de la hoja, que tienen que poner su pisito, que tienen que poner el paraguas, que tienen que poner la lluvia. No les, ya les va a salir eso. ¿Por qué? No, miren, por ahí Yosari nos dice, no, a ella no. Entonces, para ti sí va a servir el test en este momento, ¿no? Pero si ustedes ponen en internet, ya ustedes saben cómo tienen que dibujar y ya están ya listos, preparados para ir a dibujar ese hombre bajo la lluvia. ¿Qué pasa con esta prueba? Esta prueba es buena, sirve, ¿ok? Como bueno, en su momento ha servido, ha sido buena, ha arrojado buenos resultados, buenas interpretaciones. Pero ¿qué pasa? Que esa prueba ya dio todo lo que tenía que dar. ¿Ok? Como cualquier trabajador que se jubila, la prueba igual. Ya pasó su tiempo de trabajo y ya es momento de jubilar esa prueba. De hecho, ya la han jubilado. ¿Por qué? Porque la prueba ha sido tan usada y reutilizada que ya todos saben la respuesta correcta. Entonces, sea como sea, el psicólogo, por ejemplo, ¿qué es lo que evaluaba de esa prueba? Evaluaba aspectos de tu personalidad, tu seguridad, todo ello mediante los dibujos que tú hacías. Pero actualmente el psicólogo ya no va a poder evaluar eso porque tú vas a ir mintiendo prácticamente a la prueba, tú vas a ir ya a llenar la prueba como debería ser. Entonces el psicólogo ya no va a poder arrojar más rasgos de ello, ¿no? Ahora, y eso pasa mucho con las pruebas psicológicas, ¿ok? Que muchas pruebas psicológicas que son, ustedes saben, son de autores, hay pruebas psicológicas actualmente que tienen más de una centena de años. Ok, hay pruebas de que ya han sido tan utilizadas que ya las personas saben cómo responder las pruebas y por eso ya no dan los resultados actuales. Pero la psicología, al igual que todas las carreras del mundo, constantemente está innovando, está creciendo, está renovando. ¿Y qué es lo que ahora aplican para los procesos de contratación? ¿Qué prueba aplican? Aplican los test psicométricos. ¿Ok? ¿Qué son estos test psicométricos? Ayudan a medir habilidades blandas de la persona de acuerdo a sus respuestas. De repente, muchos de ustedes han pasado en sus evaluaciones test psicométricos y no se han dado cuenta, porque el test psicométrico viene, por así como quien dice, disfrazado de pruebas que parecen razonamiento verbal, por ejemplo, que les dice, pongan el sinónimo de estas palabras. No, ustedes dicen, qué fácil, si es fácil esto, empiezan a marcar el sinónimo y va aumentando la complejidad. O a veces también pruebas matemáticas, de razonamiento matemático, parecen que les dice, en esta serie, no 3,8, 14, 16, ¿qué número sigue para encontrar el número de serie? No, esos son los test psicométricos, en los que de acuerdo al resultado, a la respuesta que ponemos y al tiempo que demoramos en resolverlo, los psicólogos analizan nuestras habilidades. Entonces, los test psicométricos ya han ido avanzando. Durante todo el proceso de reclutamiento y selección, puede aplicarlo cualquier persona, ¿ok? El administrador, el industrial, el psicólogo, el contador, el abogado, cualquier persona puede realizar un proceso de selección y contratación debidamente preparado. Pero en esta parte específicamente de las técnicas de selección, en la evaluación psicométrica, sí vamos a necesitar apoyo del psicólogo en esta parte, ¿ok? Sí vamos a requerir apoyo del psicólogo para tener mayor viabilidad del resultado que tengamos. Ahora, ¿qué pasa si de repente, pero en mi empresa solo soy yo? Me han encargado el proceso y yo no soy psicólogo o psicóloga. ¿Yo cómo voy a hacer en esta parte, ok? Acá viene mi recomendación de 2 puntos. Primer punto, si usted, colega, tiene otra profesión, otra ocupación o se está formando recién en recursos humanos, pero la psicología no está en su rama o no está en su visión o no está en su camino, perfecto, usted igual puede dedicarse a recursos humanos, pero mi sugerencia es de que por lo menos lleve un diplomado o un curso de lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Hay cursos, hay diplomados, hay cursos que pueden servir para la psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? La psicoterapia cognitivo-conductual estudia el comportamiento de la persona, ¿ok? Desde la conducta y de mentalidad.
El psicoterapeuta, en este caso el psicoterapeuta, se prepara mucho tiempo para poder dar terapia a pacientes que tienen problemas, ¿ok? Pero también la psicoterapia nos ayuda a aplicar estos test de personalidad, estos test psicométricos. Usted que se quiere dedicar a recursos humanos y que quiere realizar esta parte de la selección, yo le puedo sugerir que tenga, que estudie o que se prepare en psicoterapia, pero su psicoterapia no la oriente usted a que vaya a atender a pacientes, a solucionar sus problemas, no, porque hasta podría ser una negligencia eso, ¿no? No, sino que esta psicoterapia la llevemos hacia el lado para la aplicación de test, pruebas psicométricas, hacia la aplicación de ese lado. En una empresa siempre tiene que tener psicólogos. Actualmente, Josmeri, lo que nos dicen en la legislación peruana, nos dice que dentro de lo que es salud ocupacional, ¿ok? Salud, no seguridad, solo salud ocupacional, también la empresa debe cuidar la salud mental de los trabajadores y que debe haber un psicólogo ocupacional para que se encargue de la evaluación de esa salud de los trabajadores, ¿ok? Pero eso nos dice a partir de los 100 trabajadores. ¿Ok? Eso es lo que nos dice lo de psicólogo. Si su empresa no llega a los 100 trabajadores y no cuenta con el psicólogo, puede optar por eso, ¿no? Yo les recomiendo eso, colegas, que en recursos humanos nosotros vamos a tener la necesidad de ir implementando conocimientos, implementando aprendizaje, porque recursos humanos, primero hay que aclarar esto, recursos humanos, toda el área de recursos humanos no es para una sola carrera. ¿Ok? En el hospital, por ejemplo, para salud médica, el médico, ¿no? El médico con diversas especialidades, pero siempre que haya estudiado medicina. En recursos humanos hay campo ocupacional para varias carreras administrativas. Por ejemplo, que para esa parte de reclutamiento, selección y contratación, ¿qué se recomienda? Que lo haga el psicólogo. Para la parte de legislación laboral, elaboración de contratos, todo ello, el abogado laboralista puede hacerlo, ¿no? Para la parte de planillas, nómina, todo ello, el contador puede encargarse de ello. Para la parte de para bienestar social, bienestar del trabajador, se debe encargar la asistente o el asistente social, ¿no? Y todos ellos son parte de recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque así son, porque el ámbito, las áreas de trabajo de recursos humanos están ambientadas para que cada uno de ellos pueda ocupar un puesto. Por ejemplo, el psicólogo. El psicólogo me va a ser muy útil en esta parte de reclutamiento y selección, pero yo al psicólogo no lo voy a poder mandar a hacer planillas, porque no es parte de su formación, no es parte de su carrera. ¿Ok? O al abogado. El abogado puede ser muy bueno en elaboración, en contratación, todo eso, pero al abogado no lo puedo mandar a ver bienestar social, porque eso se encarga el asistente social, porque el abogado no es parte de su formación, o al asistente social no la voy a mandar a hacer legislación laboral, no es parte de ello, ¿no? Es por eso que Recursos Humanos está abierto su campo ocupacional es abierto a varias carreras administrativas y la psicología. Pero como les mencioné desde un inicio, en el Perú solamente hay 2 universidades que tienen carreras profesionales que preparan a sus alumnos íntegramente para cubrir todas las áreas de recursos humanos, ¿ok? La Universidad San Agustín de la UNSA y la Universidad San Martín de Porres, de Lima. ¿Ok? Son las 2 únicas universidades en el Perú que tienen la carrera específica de recursos humanos, que ellos estudian los 5 años y esos 5 años se preparan para cada ámbito, ¿no? De ahí las demás carreras llevan cursos, llevan semestres de recursos humanos, pero su preparación no es íntegra. Es por eso que ellos pueden ocupar una parte de recursos humanos, pero no se pueden hacer cargo de todas las áreas porque no está en su ámbito. Entonces, les decía, colegas, de que si queremos dedicarnos a recursos humanos, vamos a tener que ir complementando sí o sí aprendizaje. Y una forma de complementar este aprendizaje es por aquí. Es por este medio que es la psicoterapia cognitivo-conductual, que en recursos humanos nos preparamos o complementamos ese aprendizaje no para hacer terapia a pacientes, no para abrir nuestro consultorio, sería muy negligente de nuestra parte. ¿Lo hacemos para qué?
lo hacemos para poder aplicar específicamente en esta parte los test. Ahora, la interpretación de los test que nosotros vayamos a tener, los que no somos psicólogos, pero nos hemos preparado en esa parte, va a ser una interpretación, no con el detalle, con la especificación que lo haría el psicólogo, que él sí se ha preparado 5 años o 6 años para poder interpretar esto. Pero sí va a ser una interpretación que me pueda dar idea de cómo llevarlo. Pero yo actualmente me están pidiendo mi proceso de contratación. No puedo estudiar psicoterapia ahora porque no es para una semana que me dan el proceso y no tengo el psicólogo. ¿Qué hago? ¿Ok? ¿Qué hacemos en esta parte? Dejarnos llevar por nuestra intuición, como diría, ¿no? Tenemos que aplicar los test. Hay test muy sencillos, por ejemplo, el test de Million, que si bien es cierto el test de Million, si bien es cierto creo que por acá lo tengo, a ver, permítanme. Voy a buscarlo. Pero el test de Million, por ejemplo, no es para procesos de contratación. No es para procesos de contratación, para evaluación de personal. Es más que todo para evaluación más que para evaluación de personalidad, para evaluar personalidad. Sí, acá está. A ver, permítame, les voy a compartir pantalla. Ok, no es para ello. Ok, pero nos sirve a la persona que en este momento no tiene ahorita a la mano conocimientos para poder evaluar todo ello, le puede servir. Hay muchos test similares, pero ese es el que tengo a la mano, ¿ok? Le puede servir este test de Million. ¿Qué es este test de Million? ¿Ok? Acá vemos los datos, acá vemos, por ejemplo. Este test de Million son 175 preguntas de personalidad que les hacen, ¿no? Como pueden ver, tengo pocos deseos de hacer amigos íntimos, acá me preocupa mucho cuando me dejan solo, por acá son preguntas de personalidad, pocas cosas en la vida me dan placer, son de personalidad con 3 opciones, con 2 opciones, para marcar verdadero o falso. ¿Ok? Para marcar verdadero o falso. Este test, ¿para qué me sirve a mí? Basta que yo ponga por acá uno, supongamos que le doy a mi postulante para que empiece a llenar el test. Él va a empezar a marcar XX, ¿no? Para interpretar, en este caso, tenemos que poner 1, 1. ¿Ok? Entonces, yo paso las respuestas, por ejemplo, de la persona que me llenó el test. Acá, estoy pasando. ¿Y en qué me ayuda este test? Como les digo, la interpretación no la vamos a poder sacar a detalle, pero ya por ahí nos podemos dar alguna idea. ¿Cómo? En el gráfico final. En este gráfico me va a ir botando todos los resultados, ¿no? Es que por ejemplo, acá me dice, primero la leyenda que tenemos, ¿no? Nuestra leyenda nos dice los indicadores. Menor de 34 es nulo, de 35 a 59 bajo y de 60 hacia arriba ya es sugestivo, moderado y elevado. Yo me tendría que preocupar de los porcentajes que me salgan moderados y elevados, es decir, que sean mayor a 75. Y acá yo tengo, ¿no? Miren, por ejemplo, ahorita dependencia de sustancias, sale un porcentaje, es uno de los más altos. No tengo que preocuparme porque está dentro de indicadores bajos. Ok, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos una personalidad autodestructiva, negativista, por ejemplo, agresivo, sádico. Acá esto me va a ayudar, ¿para qué? Para que yo me dé una idea aproximadamente. Yo no voy a poder sacar de acá conclusiones, no voy a poder decir, ¿sabes qué? Mira, tú tienes problemas de agresividad, eres borderline, eres bipolar. No. ¿Por qué? Porque no soy psicólogo, pero me va a ayudar a darme por lo menos una pequeña idea de cómo puede ser mi candidato. Y hay test muy similares a ellos, que si es que no en ese momento, por apuro, ojo, no se recomienda hacerlo todo el tiempo así, pero que por apuro nos pueden ayudar. ¿Y por qué es importante la prueba psicológica? ¿Ok? Porque únicamente yo no me puedo fiar del conocimiento, la experiencia que pueda tener mi candidato. Ok, también ahora tengo que ver a qué persona estoy contratando, si esa persona se va a poder adaptar a mi clima laboral. De repente mi empresa, mi clima laboral es muy bueno, no todos se apoyan, todos se llevan bien y este nuevo trabajador es sabe mucho, tiene muchas habilidades, muchas competencias, tiene mucha experiencia, pero de repente su personalidad es negativista, es problemático, es conflictivo y esa persona va a entrar probablemente a malograr mi clima laboral, a crear rumor, a crear chisme. Entonces yo tengo que ver también la personalidad de la persona que voy a contratar y también ver qué habilidades tiene y por ahí qué rasgos de personalidad pueden perjudicar el trabajo. Por ejemplo, yo quiero contratar a alguien para atención al cliente.
Quiero una persona que atienda a mis clientes. Ya sabemos que a veces los clientes vienen un poquito fastidiados, molestos, que a veces son problemáticos, crean problemas, levantan la voz. Y si la persona que yo contrato para atención al cliente tiene rasgos altos de que es impulsivo, de que es agresivo, de que no sigue órdenes, no le gusta seguir indicaciones, de repente viene mi cliente a quejarse algo y mi trabajador peor, se va a los golpes, insulta, lo maltrata. Entonces yo también para atención al cliente tendré que contratar personas que tengan carácter tranquilo, pasivo, que sean personas altamente tolerantes, que tengan comunicación efectiva. Entonces también tengo que ver eso, es por eso la importancia de las pruebas psicológicas. Después, otro tipo de prueba que tenemos que aplicar son las pruebas de conocimientos. ¿Qué nos dicen las pruebas de conocimientos? ¿Ok? Hasta ese momento nosotros hemos visto que el trabajador en su CV nos ha puesto toda la experiencia que tiene, dónde ha trabajado. Pero yo tengo que saber que la persona que va a ingresar verdaderamente sepa todo lo que me pone en su CV, porque el candidato muchas veces tiene esta idea. El candidato tiene la idea de que no sé hacer esto, tampoco sé hacer esto, pero yo aprendo. Yo pongo de mi parte, ya una vez que me den el trabajo, yo me capacito, yo voy aprendiendo, voy leyendo, ¿no? Y la empresa, si quiere formar a alguien, tiene practicantes. El trabajador ya no es para formar, para enseñarle, ya es para ejercer y para capacitarlo. Entonces, la empresa tiene que asegurarse que la persona que entre verdaderamente por lo menos tenga una base o tenga los conocimientos básicos que se necesita para poder hacerlo ingresar. Entonces, para eso es la prueba de conocimiento, ¿no? Es una evaluación en la que se recomienda poner las preguntas más específicas posible. Tampoco tiene que ser tan complicado o algo, ¿no? Pero sí por lo menos que se sepa, que demuestre que este candidato sí tiene noción de lo que va a entrar a hacer, que no es un candidato que simplemente ha puesto en su CV todo lo que ha querido, o lo que se le ha ocurrido, ¿no? Y después también tenemos, por último, antes de pasar a la entrevista, vamos a hablar de las pruebas médicas o la evaluación médica antes de ingresar a las empresas. ¿Ok? Esta evaluación médica, ¿cómo se realiza? Primero, todas las empresas, si gustan, si desean, sea cual sea el puesto de trabajo, pueden hacer pasar a sus trabajadores una prueba médica, ¿no? Antes de ingresar a laborar. ¿Por qué? Porque a veces es su política, quieren hacerlo. No hay ninguna normativa que prohíba a las empresas hacer un examen médico antes de ingresar a laborar. Pero las empresas que sí están obligadas a hacer este examen médico es cuando van a contratar trabajadores y su trabajo va a ser de riesgo, ¿no? Por ejemplo, personas que laboran en almacén tienen que pasar antes de ingresar su prueba médica. Personas que van a laborar bajo el efecto de sustancias, de repente, en humo o en un laboratorio o algo donde haya muchas sustancias por ahí que puedan ser contaminantes, tienen que pasar su examen médico. Personas que van a trabajar en construcción civil, que van a trabajar en minería, tienen que pasar exámenes médicos. ¿Por qué? Porque sus trabajos sí es de riesgo para la salud. Pero, por ejemplo, si yo quiero un administrador, por ejemplo, ¿no? Para acá, para la ciudad de Lima, un administrador para una oficina en Miraflores, no hay necesidad de que pase examen médico. ¿Por qué? Porque no es un trabajo que le genere mayor riesgo. Pero si este administrador yo lo voy a hacer subir a mina, no va a subir a mina, va a subir a altura, entonces sí requiere pasar su examen médico. Eso ver cuál es la dificultad, el peligro de trabajo para que pasen el examen médico. Este examen médico, en el caso de las empresas cuyo trabajo es de riesgo, ¿ok? Es determinante para saber si a esa persona se le da o no se le da el puesto. Es determinante para ello. En cambio, a las empresas que tienen de repente un estudio de contadores, que va a contratar más contadores para oficina y que desea hacerles pasar este examen médico, puede hacerlo. Pero si en el examen médico salen observaciones médicas de los trabajadores, de repente sobrepeso, anemia, de repente VIH positivo, de repente, esta prueba médica yo la puedo tener de conocimiento, mas no puede ser determinante para dar el puesto porque deficiencias de salud no van a afectar a su desempeño.
Ok, y ahí estaríamos cayendo en una discriminación. Yo les pongo un ejemplo. A ver, ustedes me dicen si eso no es discriminación. Una persona que tiene VIH, ok, VIH-Sida, postula para un puesto en mina, ok, para ser obrero en mina. Y pasa su examen médico y el examen médico sale que efectivamente es VIH positivo. Y se le niega el trabajo por este VIH positivo. ¿Es o no es discriminación? ¿Qué opinan ustedes? Ese trabajador quiere trabajar en mina, en su examen salió el VIH positivo y la empresa le niega el trabajo. ¿Es o no es? Por ahí nos dice, sí, 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 ya colega, no es discriminación, colegas. No es discriminación. ¿Por qué? Primero, ¿de qué se trata el VIH? El VIH es una enfermedad que hace que nos volvamos inmunodepresivos, es decir, que nuestras defensas sean muy bajitas. ¿Ok? Si este trabajo amerita que suba este trabajador a mina, que estamos hablando de que probablemente vaya a ser altura o condiciones extremas, porque las mineras tienen eso, suelen tener condiciones extremas. En tajos abiertos en altura pueden llegar a los -5 grados, en socavón pueden llegar hasta los 50 grados. ¿Ok? Entonces son condiciones extremas. ¿Qué puede pasar con este candidato que tiene VIH? Que si yo lo hago subir a la altura y hay mucho frío, puede terminar con una neumonía desencadenando en complicaciones. Si yo a este candidato lo mando a condiciones extremas, va a afectar su salud. Entonces, si yo digo, bueno, no lo puedo negar porque sería discriminación, así que te acepto, el trabajo es tuyo, y mando al trabajador a mina a que se exponga, a que le pueda pasar algo, a que se complique su salud, eso sí sería una verdadera negligencia. ¿Ok? En este caso, a los trabajadores que tienen problemas médicos, que en vez de esos problemas médicos van a ocasionar complicaciones en su salud al realizar ese trabajo, es determinante para negarles el trabajo. En este caso, en este ejemplo específicamente, no sería una discriminación al candidato con VIH. Por el contrario, se está protegiendo al candidato con VIH. ¿Discriminación cuándo sería? Cuando yo necesito un asistente administrativo para acá, para ciudad, y porque es VIH, le digo que no puede ser. ¿No? Ahí sí sería discriminación porque nada tiene que ver su enfermedad con labores administrativas que tranquilamente podría desarrollar. ¿Ok? Ese es un ejemplo de cómo se aplican estas pruebas de médicas antes de entrar a las empresas. Ya hemos dicho, para cualquier empresa puede hacerlo. Va a depender del puesto de trabajo si el resultado de esta prueba es determinante para rechazar el trabajo o para negarle el trabajo para aceptarlo. Ahí va a depender de la condición que haya. Y por último, vamos a ver, una vez que ya han pasado estos filtros, ahora sí podemos ver una de las etapas finales del proceso, que es la entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo, ¿qué es lo que yo procuro? Yo procuro conocer al candidato más a fondo. Quiero conocer más profundo ese candidato, pero ¿cuál es el error en el que muchas veces caemos en las entrevistas? En redundar información que yo ya tengo. Por ejemplo, entra mi candidato, yo ya tengo su CV, ¿ok? Se supone que antes que venga mi candidato yo ya lo he revisado. Ya sé qué ha estudiado, ya sé en qué lugar ha estudiado, ya sé dónde ha trabajado antes, eso ya sé. Cuando pierdo mi tiempo en la entrevista, cuando le digo al candidato, pasa, a ver, cuéntame de ti, háblame de tus estudios. Ah, mire, yo estudié en tal colegio y terminé acá, después estudié en este instituto, en esta universidad, me preparé acá, acá, acá. ¿Para qué yo quiero volver a escuchar eso del candidato si eso ya lo tengo en el CV? ¿Ok? Esos son minutos valiosos perdidos. Yo tengo que buscar información que no tenga, ¿ok? Tengo que preguntarle, tengo que ver habilidades que no me haya mostrado. Por eso en las entrevistas muchas veces suele ser, las entrevistas por lo general es lo trascendental, donde ya elegimos cómo vamos a contratar a esa persona. ¿Ok? Suele ser lo más trascendental, pero hay que aplicar una adecuada entrevista, porque si yo voy a redundar en mi entrevista, no voy a llegar a nada. Preguntas que nos hacen actualmente en las entrevistas, pero que no nos aportan en nada. ¿Ok? Una pregunta, por ejemplo, que estoy segura que a muchos nos han hecho, que les han preguntado, ¿por qué dejaste tu anterior empleo? ¿Por qué ya no estás trabajando en tu anterior empresa? ¿Por qué decidiste salir de tu anterior empresa?
Que ya es una pregunta que muchos nos hacen. A ver, me confirman si por ahí les han hecho esa pregunta, que muchos nos hacen y muchas veces nos conflictúa un poquito saber cómo tenemos que responder esa pregunta. ¿Ok? Nos causa un poquito de conflicto. A ver, ¿qué tendría que decir, no? Entonces, primero nos vamos a la realidad. Ya sé, antes de pasar a la realidad, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Ustedes van a ser mis entrevistadores y yo voy a ser su candidato. ¿Ok? Ustedes van a ser mis entrevistadores, yo voy a ser su candidato y ustedes me dicen si me contratan o no me contratan después de la respuesta que les dé. La pregunta es esa, ustedes me preguntan, ¿por qué dejaste tu anterior empresa? ¿O por qué piensas dejar tu empresa? ¿O por qué o por qué vas a retirarte o te has retirado de tu empresa? Y esa es la pregunta y yo les respondo. Bueno, la verdad es que yo me estoy retirando porque, bueno, que decidí salirme de mi empresa porque la relación con mi jefe era muy mala. Con mi anterior jefe estábamos en constantes discusiones, teníamos diferentes tipos de carácter, los dos teníamos carácter fuerte, constantemente estábamos chocando y si había alguien que tenía que salirse de la oficina era yo, porque él es el jefe y él no iba a renunciar. Entonces, por eso decidí que yo iba a salir de esta empresa y salí. ¿Me contratan o no me contratan? A ver, ¿qué opinan ustedes? Acá te me dicen, no me favorece como candidato. No, no me contratan. Entonces vamos otra vez con la pregunta, ¿por qué te retiraste de tu empresa? Bueno, la verdad es que no, yo no quise retirarme, me despidieron. Cometí un error en mi empresa, fue un error grande y la empresa se vio afectada económicamente, yo seguí un proceso, por el cual me indicaron de que lo mejor sería que yo me retire de la empresa, me agradecieron y me retiraron de la empresa. ¿Me contratan? No me contratan. No me contratan. A ver, vamos, ¿me contratan o no? A ver, tal vez por ahí, ¿no? Me dicen, vamos a averiguar, a ver, ¿qué has hecho? Pues, ¿cuál ha sido tu error, no? Pero por el momento no te contrato, ¿no? ¿Por qué? Por ahí pueden decir, te voy a contratar, pero podría contratarte, pero si llega un candidato con mejores referencias, tú estás fuera. ¿Ok? Por ahí, ¿no? Por ahí podríamos pensar eso. A ver, entonces, otra respuesta que les doy, bueno, la verdad es que yo, decidí salir de mi empresa porque siento que en esa empresa ya lo di todo. Siento que ya aprendí lo que tenía que aprender y que ahora es momento de adquirir nuevos conocimientos. Por eso es que con mucha pena yo decidí dejar mi anterior empresa y ahora estoy en busca de nuevo conocimiento, nuevos crecimientos. Y es por eso que estoy postulando a esta empresa. ¿Me contratan o no me contratan? Sí, ambicioso, me contratan, ¿no? Ya está, eso les gusta. Pero ¿saben qué pasa, colegas? Ustedes me están contratando porque les he dicho lo que ustedes querían escuchar. Les he metido, como quien dice, muy bien, Jerry, un flor, un palabreo bonito, y les he dicho lo que querían escuchar y listo, eso me convence y es lo que mucho nos pasa a los reclutadores. ¿Por qué? Porque si yo les he dicho la verdad en dos casos, ¿ah? En el primer caso les he dicho la verdad, que me llevaba pésimo con mi jefe y que definitivamente él como jefe no se iba a ir, así que me fui yo, no me han contratado, pero les he dicho la verdad. En el segundo caso les he dicho la verdad, me despidieron, cometí un error y me despidieron, tampoco me han contratado. Pero cuando les he mentido descaradamente, ¿por qué? Porque esa ya es una vieja mentira, de decir porque salí, porque ya no tenía crecimiento, por esto, por el otro, no, eso es una mentira. ¿Ok? Las personas por lo general cuando salen de sus empresas, uno, cuando hay problemas o dos, cuando tienen una oferta mejor inmediata, cuando ya tienen un puesto asegurado inmediato y lo dejan y se van, ¿no? Porque por lo general, ¿qué hace el candidato que todavía labora en otra empresa? Hasta no tener una opción segura, no renuncia. Se queda todavía en su empresa. Cuando ya tiene algo seguro, ahí recién renuncia. Pero la persona que se va de un trabajo, el 99% de casos es porque hubo un problema. No necesariamente porque lo han despedido, es porque se cansó, se abrumó, porque había un mal clima laboral, porque no se sentía reconocido, no se sentía bien remunerado y se cansó y se salió. Pero ¿qué es lo que muchas veces hace el candidato? El candidato quiere quedar bien ante los ojos del reclutador y le miente, no le miente, trata de hacer todo, que todo sea rosas, que todo sea flores,
Y no está mal, no es culpa del candidato. El candidato quiere quedar bien, quiere el trabajo, está perfecto, ¿no? Es culpa del reclutador, que el reclutador prácticamente está poniendo la bandeja lista para que el candidato le miente y el reclutador se lo crea. Entonces, el reclutador tiene que hacer preguntas que verdaderamente aporten, ¿ok? No preguntas que para que el candidato nos endulce. Otra pregunta, por ejemplo, es que es cierto, es que como eso le digo, no es problema del candidato, Yuri, es problema del reclutador, que si le dicen la verdad, no, descartado, chao, te bajo puntos. Pero si viene y me mete un palabreo bonito, perfecto, me gustó lo que dijiste, sumaste puntos. Ese es el problema de muchos reclutadores. El reclutador de hoy tiene que ser empático, tiene que ser abierto a la realidad laboral. ¿Ok? Por eso digo, no es problema del candidato, es problema del reclutador. Otra pregunta, por ejemplo, que también nos hacen y que tampoco nos aporta nada, ¿no? Cuando les preguntan, ¿podrías decirme cuáles son tus áreas de mejora? ¿O cuál consideras tú que es tu mayor defecto? ¿Y qué es lo que solemos responder a esa pregunta? Bueno, mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista con mi trabajo. Ok, yo no les miento, colegas, ese defecto creo que en cada entrevista que hago lo escucho, que es muy perfeccionista y ese no es un defecto, ser perfeccionista no es un defecto. Mi defecto no es un defecto. Mi defecto puede ser que soy impuntual, que soy desorganizado, que tengo mal carácter, ok, que de repente soy desordenado, que soy sucio. Ese es un defecto. Decir que soy perfeccionista en mi trabajo no es un defecto. Pero ¿por qué el candidato usa el perfeccionismo como defecto? Porque dicen, no, es que si digo que soy impuntual, no me van a querer contratar porque van a pensar que soy tardón. No, es que si les digo que soy desordenado, no me van a aceptar, van a pensar más. Mejor les digo que mi defecto es ser perfeccionista, porque ese no es un defecto y van a decir, mira, nos conviene tener una persona perfeccionista en la empresa, ¿no? Y como les digo, es el problema del reclutador que quiere que le mientan. Cuando no es así, en las entrevistas de trabajo, por ejemplo, si yo quiero saber por qué mi candidato se retiró de su empresa, no necesito preguntárselo a él. Me voy a las referencias de su CV, llamo sus referencias y pregunto qué fue lo que pasó y voy a tener la verdad. Si yo quiero saber cuáles son los principales defectos o virtudes de mi candidato, me voy a sus pruebas psicológicas. Sus pruebas psicológicas me van a arrojar eso. Lo importante de la entrevista es que yo ya no redunde en datos, sino que busque nueva información. ¿Cómo puedo buscar nueva información? Pregúntale al candidato, ¿laboraste en esta empresa? Sí, a ver, coméntame cómo era tu trabajo en esa empresa, qué es lo que tú hacías. Eso no está en su CV, eso sí suma para mí. Le puedo poner ejemplos. A ver, mira, dime, supongamos que viene un cliente belicoso a hacer problemas, ¿cómo lo abordarías? Mire, yo lo abordaría de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿no? Si el candidato agarra y le dice, pues le pongo un ejemplo. Una vez tuve un cliente que hizo esto y yo hice esto, mejor. Sigue sumando puntos, ¿ok? Sigue sumando puntos. Entonces, esa es una manera adecuada de hacer una entrevista, conversar con el trabajador, ya no que me diga su nombre, dónde estudió, tus defectos, por qué dejaste, ya no, sino ir conociéndolo, cómo es en su desempeño laboral, ¿no? Que me ponga casos, que me cuente experiencias. Eso es lo que yo quiero, ¿ok? Eso es lo que yo quiero. No dicen la verdad, las referencias también mienten. Sí, sí es cierto, a veces las referencias mienten, pero mire, si yo llamo a una empresa, ese trabajador no era tan buen trabajador, pero la empresa me miente, o la empresa dice, no, es buen chico, es buen trabajador, sí es puntual, es todo ello, ¿no? A pesar que no lo era. Pero si la empresa me está mintiendo para darme una buena recomendación de este candidato, algo bueno debe tener. Porque una empresa que agarre y llama, ese mal candidato, pésimo, acá hizo esto, colegas, no se lo recomienda, es porque definitivamente es un mal elemento. Pero si la empresa me da buenas referencias, a pesar de que de repente no es tan buen elemento, pero su anterior empresa de la que ya salió, de alguna forma lo está encubriendo, lo está protegiendo, es porque algo bueno debe tener, algo rescatable debe tener. Lamentablemente yo no voy a poder saber si me mienten o no, pero algo rescatable debe haber para que la empresa, por así decir, lo apañe o lo proteja un poco. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. Y una vez de las entrevistas,
yo ya elijo a mi candidato ganador. Voy a evaluarlos, voy a hacer comparación de evaluaciones, tengo que tomar en cuenta todos los aspectos necesarios para evaluar. Si es que ustedes pudieran armar de repente un propio cuadro de mando, un dashboard propio para analizar esto, es mejor que lo hagan. Y después de estas técnicas de selección, yo ya tengo que salir con mi candidato ganador. Y una vez que yo ya tengo mi candidato ganador, ahora sigue lo que es la contratación. La contratación es ese proceso por el cual mi candidato va a pasar de ser candidato a ya ser trabajador. Hasta este punto, hasta el punto 3, yo lo conocía como candidato. Ahora, una vez en la contratación, ya va a ser la transformación en la que ya va a dejar de ser mi candidato para ser mi nuevo trabajador. Vamos a entrar acá en detalles de la contratación. Vamos a tocar ese tema del contrato, colegas, un poquito como quien dice, superficial, porque ahora que vamos a empezar legislación laboral, vamos a volver a ver el tema de contratos y vamos a profundizar un poco más. Por eso ahorita acá lo vamos a tocar de manera muy superficial, ¿ok? Para los contratos de trabajo, acá hay un errorcito, discúlpenme, acá debería decir contrato, ¿ok? Puedo tener diferentes tipos de contrato. Para poder entender esto, tenemos dos grandes grupos de contratos de trabajo. Contratos a plazo indeterminado y contratos a plazo fijo. Los contratos a plazo indeterminado son aquellos que tienen una fecha de inicio, pero no una fecha de fin. Y los contratos a plazo fijo son los que tienen fecha de inicio y fecha de fin. ¿Ok? Esos son los dos grandes grupos que tenemos. Dentro de los contratos a plazo indeterminado ya existen diferentes modalidades, como por obra y servicio, por trabajo, por aprendizaje, por temporal, ocasional, accidental. Ya existen ya diversas modalidades. Nosotros ahorita nos vamos a centrar un poquito en lo que van a ser los contratos por los contratos, ay, se me fue el nombre. Los contratos por periodo de prueba, que es el contrato más recomendable que se hace para los trabajadores que son nuevos en una empresa, ¿no? Los que recién están entrando a una empresa, que es el periodo de prueba. ¿Cuánto dura este contrato de periodo de prueba? Dura 3 meses para todos los trabajadores. ¿Ok? Esos 3 meses el trabajador ya está en planilla, por si acaso. No significa que 3 meses te tengo fuera de planilla y a partir del cuarto mes te meto a planilla. No. 3 meses tú ya estás en planilla. ¿Ok? Ahora, este contrato, para cualquier trabajador es de 3 meses el contrato de periodo de prueba. Para trabajadores de confianza se puede extender a 6 meses y para trabajadores directivos se puede extender hasta 1 año. ¿Ok? Pero inicialmente son 6 meses. 3 meses. Pero ¿cuál es el beneficio de estos 3 meses del periodo de prueba? ¿Ok? El beneficio para la empresa, ¿no? O el seguro que se da a la empresa con ello, es de que si mi trabajador no rinde, yo puedo en cualquier momento de estos 3 meses agradecer por sus servicios y retirarlo de la empresa. A diferencia de otros de las contrataciones que no son a periodo de prueba, en la que hemos visto cuando hemos visto acciones disciplinarias, en este caso, las acciones extintivas, que decíamos, ¿no? Que para poder sacar a un trabajador, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que tener evidencia de los memorándum, teníamos que hacer el proceso administrativo, teníamos que tener la falta comprobada, comunicar al Ministerio de Trabajo, hacerle llegar su carta de renuncia por un lado, por otro lado, que era un complejo. En cambio, no, en este periodo de prueba, en estos primeros 3 meses, en cualquier momento, sin un previo aviso, si yo veo que no rinde, puedo agradecer y puedo retirarlo de la empresa durante este periodo de prueba. Eso es lo que a la empresa le da la seguridad. ¿Para qué? Porque la empresa tiene que saber que sea un buen elemento y si no es, tiene que volver a buscar otro. ¿Ok? Entonces, esta es la modalidad de contrato que se les dio. A ver, vamos a ver por acá. En el caso, si no contratas a los demás, se lo hace saber. En ese caso serían los trabajos fijos. Yosaris, gracias por hacerme acordar de esto. Justo, colegas, los demás trabajadores que no quedaron contratados. ¿Ok? Sí, se les tiene que hacer saber. Si bien es cierto, no hay una normativa que diga al candidato que no quedó hay que avisarle por ética,
por ética se le tiene que notificar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener el candidato, si está postulando porque está buscando trabajo. Entonces yo no lo puedo tener a la expectativa de ya, ya en algún momento, me llamarán, no me llamarán, no, pero que hasta puedo hacer que pierda ofertas laborales. Es muy sencillo, simplemente redactar un correo agradeciendo su participación, indicando que por el momento este puesto no se adapta a su perfil, pero que vamos a guardar sus datos para otro puesto que sí se adapte. Un correo simple. De repente me dices que tengo muchos candidatos, no voy a poder enviar el correo a todos. Perfecto, también en la entrevista ya podemos dar señales para que no se esperancen. No, si yo estoy entrevistando a un candidato que definitivamente no es para la empresa, ya vi, así vengan peores candidatos, él no va a ser para la empresa. Es muy sencillo. ¿Qué hago? Y le digo al candidato, supongamos ahorita, son las casi 9 de la noche. Ok, yo le digo, mira, muchas gracias por dar el tiempo de la entrevista. Mira, de pasar nosotros vamos a estar revisando ahorita las entrevistas y a las 10 de la noche te va a llegar un correo si es que pasas a una siguiente etapa. Si es que no te llega el correo, entonces de antemano te agradecemos por tu participación. Listo, ese candidato, ¿cuánto tiempo va a esperar? Va a esperar 1 hora. 10 de la noche no le llegó el correo. De repente demora, voy a seguir esperando, 11, 12 de la noche, no llegó el correo, al día siguiente ya va a estar buscando otras opciones, porque ya sabe que no quedó para el puesto, pero por ética y por moral sí deberíamos avisarle, también por la imagen de la empresa, ¿no? Para que vean que la empresa no se juega con no se juega con los candidatos o algo, sino que es una empresa seria, deberíamos avisar al candidato, ¿no? Muchas veces es un poquito triste hacerlo por llamada, más fácil es un correíto, un WhatsApp o algo que les diga gracias, pero no. ¿Ok? Es muy simple eso. Ahora, ¿cómo firmamos los contratos de trabajo? ¿Ok? Nos pueden firmar, ¿quiénes pueden firmar un contrato de trabajo? Les he dicho que ahora vamos a tocar contratación muy por encima. ¿Ok? Cuando hagamos realmente lo que es contratación, ya lo vamos a poder tocar, vamos a ver, ya lo vamos a poder tocar un poquito más a fondo. A ver, vamos a ver, a ver, por acá dicen, ¿cuántos días podemos esperar? Tengo entendido que si pasan 3 días, ya deberíamos estar buscando otros. Yuri, yo le puedo decir que eso depende mucho de la política de la empresa, ¿ok? Yo he tenido, bueno, yo he ingresado muchas veces a empresas que me hacían la entrevista un martes y 2 semanas después estaba pasando a otra etapa. 3 semanas después a otra etapa. Por eso digo, a veces eso ya depende mucho de la política de la empresa, así como también hay empresas que hacen sus procesos de contratación en un día. En un día, consiguen candidatos, se entrevistan y en la noche ya están contratando. Eso depende mucho de la política de la empresa. Pero en todo caso, el consejo que yo les puedo dar, colegas, es que si, como dice Yuri, si pasan 3 días y no recibimos alguna respuesta o algo, no nos esperancemos en un trabajo. Sigamos buscando, ¿no? Es mejor tener después 3 trabajos que me hayan aceptado y decidir en cuál es, a que haya perdido muchas oportunidades laborales por esperar uno que no me aceptaron. Ok, vamos a ver, ¿quiénes pueden firmar este contrato? Pueden firmar personas que sean mayores de edad, que 18 años para adelante. Si son menores de edad, también pueden firmar un contrato, 1, si están emancipados legalmente, o 2, si tienen autorización de su tutor legal. Y por último, para los extranjeros, también pueden firmar su contrato siempre y cuando sea legal, siempre y cuando su legislación sea aplicable. En el caso de Perú, ¿qué pedimos al personal extranjero para poder firmar un contrato de trabajo? Es que tenga un permiso de trabajo. ¿Ok? Con el permiso de trabajo podemos firmar con el trabajador un contrato de trabajo. ¿Ok? Y ahora, tipos de contrato. ¿Ok? Formas de contrato. Tenemos 2 formas de contrato, el contrato verbal y el contrato escrito. ¿Ok? El contrato escrito es el contrato que se redacta, firman ambas partes y todo bien. El contrato verbal es válido, es válido. Yo puedo quedar una contratación verbal con mi empleador y empezar a trabajar, ¿ok? Pero hay que tener en cuenta algo, que el contrato verbal no tiene validez legal, ¿ok? Ese contrato no tiene validez legal. Supongamos que en algún momento yo esté en juicio o algo con mi empleador y me digan su contrato, yo diga, por ejemplo, yo como trabajador diga, mi empleador acordó que me iba a pagar 2,000 soles y me está pagando 1,000 soles. Y su contrato de trabajo, no, el contrato de trabajo fue oral. Verbalmente quedamos en que él me iba a pagar 2,000 soles. El contrato verbal no tiene validez. No hay evidencia de que se haya quedado los 2,000 soles, perdió.
¿Ok? Ese es un problema con el contrato verbal. Por eso siempre tratemos de que, así como también hay trabajadores que con contrato verbal tienen mucha estabilidad, están muy tranquilos, no hay mayor problema. ¿Ok? Pero siempre tratemos por si acaso hacer nuestros contratos escritos, tanto para protección del trabajador como del empleador. Acá vemos características que tiene que tener un contrato, que tiene que tener su título, ambas partes identificadas, parte empleadora, parte trabajadora, los términos, condiciones, las responsabilidades, detallar la compensación y los términos del contrato específico. ¿Ok? Y ahora vamos a ver lo que es la inducción. En la inducción, una vez que mi trabajador ya firmó el contrato, ahora sí ya está dentro de la empresa y va a empezar a laborar. ¿Qué es el primer paso que tiene que recibir mi trabajador? Es su inducción. Tiene dos tipos de inducción, la inducción general y la inducción específica. La inducción general, el asistente de recursos humanos está en la capacidad de poder hacerlo. ¿Qué hacemos en esta inducción general con el trabajador? Le vamos a explicar todas las normativas, políticas de la empresa y aquí entra la primera capacitación del trabajador que es en materia de seguridad y salud en el trabajo. En su capacitación tengo que hacer, perdón, en su inducción tengo que introducir su primera capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Ok, acá le voy a explicar las normas generales, políticas disciplinarias que tenemos, que hemos visto con ustedes también acciones disciplinarias. Le vamos a explicar horarios, le vamos a mostrar la estructura, vamos a mostrar el organigrama, vamos a mostrar su perfil de puesto para que sepa cuáles son sus funciones. Es decir, todo en torno a manera general de lo que es la empresa. Y por otro lado, vamos a hacer la inducción específica. Esta inducción específica ya no se encarga el asistente de recursos humanos. Esta inducción ya va por parte netamente del jefe inmediato de ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque acá esa inducción específica ya es, este es tu puesto de trabajo, estas son tus funciones, estos son los horarios, esto es lo que tienes pendiente, esto es lo que tienes que hacer, ya específicamente de su puesto de trabajo, que la inducción general se encarga de recursos humanos y la inducción específica la fiscaliza recursos humanos. Es decir, ellos ven que efectivamente se esté cumpliendo con esta inducción y después la evaluación. ¿Para qué? Para asegurar el conocimiento de ambas partes. También este proceso se le conoce como el onboarding, o la bienvenida o el abordaje. ¿Ok? Vamos a ver, pero acá vamos a leer comentarios que nos dicen, a ver, acá está, es porque muchas veces se les da, vamos a llamar, esto, gracias, espera nuestra llamada, ¿cuántos días podemos esperar? Esto ya está, sí, Saga tiene un proceso mencional como el que mencionó. ¿Cómo se puede saber que un menor tiene el permiso de su tutor? Para firmar un contrato de trabajo, el menor y su tutor tienen que ir a la notaría. En la notaría ellos tienen que, el tutor tiene que firmar un poder en el que le autoriza a su protegido, al menor de edad, que este poder le está autorizando la firma del contrato de trabajo. Eso van a la notaría, el notario fiscaliza que verdaderamente ambas firmas sean reales, es que exista la verdadera relación de tutor y del menor de edad, y la notaría autoriza, y cuando el menor de edad venga a firmar el contrato, tiene que venir con su poder notarial de su tutor. ¿Ok? Y si viene el tutor directamente con el menor, igual tienen que hacer ese proceso. ¿Por qué? Porque de repente viene el tutor, viene el menor con su tutor y dicen, sí, yo le doy permiso, firma y listo. Y de repente más adelante el tutor dice, yo nunca autoricé, que me muestre el documento donde diga que autoricé que mi hijo o mi hermano podía trabajar. Si no tengo el documento, fui. Entonces siempre hay que pedirle el poder legal. El poder legal es mediante la notaría. Y después de la inducción, vamos a ver lo que es el seguimiento de personal, que ya es el último paso. Durante estos 5 primeros pasos que yo he seguido, no voy a poder asegurar o no voy a poder decir, ya está, contraté a la mejor persona, contraté al mejor candidato. Todavía no, ¿ok? No lo voy a poder decir. ¿En qué parte de este proceso yo voy a poder decir, he contratado al mejor elemento? Recién en el seguimiento. En el seguimiento recién voy a poder decir eso. Porque ¿de qué consta el seguimiento? El seguimiento consta de que ahora que mi trabajador ya estaba en su inducción todo, ya tiene que empezar a producir. Tiene que empezar a desempeñarse y voy a hacer durante 3 meses, que es el periodo de prueba justo, una evaluación constante.
¿Ok? Voy a hacer una evaluación constante. ¿Para qué? Para ver eficiencia, productividad, objetivos, actitud, formación, voy a ver todo. Se le puede dar al trabajador hasta el primer mes de adaptación, ¿no? Nueva empresa, nuevo trabajo, nuevas responsabilidades, ya. Un mes de adaptación, pero segundo y tercer mes ya tengo que ver resultados de la contratación. ¿Qué pasa si estoy en mi seguimiento y mi trabajador no es lo que esperaba? Mi trabajador no es lo que él decía ser. ¿Qué es lo que pasa? Reniega la empresa, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué lo hemos contratado? Que él me dijo que sabía que esto, que el otro, que se pasa, que es el colmo. No es culpa del trabajador, que él dijo esto, que él dijo el otro. No, no es culpa del trabajador. Si llega el momento del seguimiento y vemos que el candidato no es lo que esperábamos, no es lo que nos imaginábamos, es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento de este proceso, en algo me he equivocado. ¿Ok? De repente mi perfil no está bien elaborado, no seccioné adecuadamente mi reclutamiento, no apliqué bien la prueba psicológica, no revisé bien la prueba de conocimientos, mi prueba de conocimientos no me aseguraba la captación del conocimiento, mi entrevista fue deficiente, mi contratación de repente no están bien especificadas las funciones, no apliqué una adecuada inducción, no voy a saber en cuál de estos pasos me he equivocado, pero en uno me he equivocado. ¿Ok? Y es por eso que no he contratado a la persona ideal. Cuando no contrato a la persona ideal es porque no he hecho un proceso adecuado. ¿Y qué puedo hacer en este caso? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Tengo dos caminos que me van a costar inversión, sí. ¿Cuáles son mis dos caminos? Uno, o invierto en este trabajador para capacitarlo hasta que llegue al nivel que yo necesito que llegue, o le agradezco al trabajador y vuelvo a empezar todo mi proceso desde cero. Son dos opciones, que las dos son válidas, las dos son buenas, las dos tienen buenos resultados, pero va a depender de la realidad y de la capacidad que tenga el trabajador en ese momento para tomar mi decisión. Pero si yo me equivoqué en el proceso, hice algo mal, no voy a contratar a la persona ideal, ténganlo por seguro. ¿Y qué puedo hacer? Ya he hecho dos caminos, o invierto en su capacitación hasta que mejore, o invierto en un nuevo proceso de selección. Vamos a ver por acá que no sé si el trabajador ya tiene certificados de capacitación de seguridad y salud de trabajo en su CV, igual tiene que pasar la capacitación en inducción general. Sí, Kiara, igual tiene que pasar. ¿Por qué? Porque de repente la seguridad y salud en el trabajo se hacen de acuerdo a la realidad laboral en cada empresa. ¿Ok? Saga Falabella, por ejemplo, ellos van a hacer su programa de capacitación de salud, de seguridad y salud laboral de acuerdo a los peligros que ellos tienen ahí, pero yo lo estoy contratando ahorita para Totus y en Totus yo tengo otros peligros, tengo otra cosas que pueden poner en riesgo al trabajador. Tiene que pasar la capacitación de mi empresa, porque ahí están mis riesgos. En mi país yo he visto que hacen caso omiso de eso. Eso perjudica. Yosaris, no le estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Cómo puedo saber si el menor tiene? Ya, claro que perjudica. ¿Por qué? Porque si es que en algún momento se comete alguna infracción con ese menor, alguna infracción laboral, o el menor decide denunciar, ok, a la empresa se le puede acusar de explotación de menores. Porque si no hay un permiso laboral por parte del tutor, la empresa está cayendo en una explotación de menores, está obligando a un menor de edad a trabajar. Eso puede ser hasta cárcel para el empleador. ¿Ok? Si por A o B te despiden, puedes solicitar certificado de la empresa siempre. Siempre, Yuri, eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo cese laboral, pero siempre. Si te despiden, renuncias, te invitan a renunciar, se vence tu contrato, siempre te tienen que dar el certificado de la empresa, porque tú has laborado ahí. Habrás cometido errores u horrores que habrá pasado, pero siempre tiene que darte la empresa el certificado. Muy bien, Katia, es un derecho. Ok, entonces acá en el seguimiento es donde yo voy a poder ver si lo hice o no. Y lo importante es realizar un proceso adecuado para yo poder también tener un trabajador adecuado. No hay que acelerar los procesos, no hay que hacer un proceso de reclutamiento rápido porque necesita el trabajador ya. Los procesos toman su tiempo y tienen su costo. No es simplemente poner, necesito asistente de oficina, que vengan los candidatos y elegir al que mejor me hable. No. Hay que hacer todo este proceso para tener un candidato que verdaderamente vaya a tener efectividad y durabilidad en mi puesto de trabajo. Ok, es una parte muy bonita la de reclutamiento y selección.
Es una parte muy bonita, a muchos les gusta laborar en ello, hay muchos que incluso, como les mencioné, cuando vimos lo de reclutamiento, hay personas que se han preparado específicamente para esta parte de reclutamiento. Ellos no ven otros temas de recursos humanos, solo ven la parte de reclutamiento y viven de ello, que por lo general son freelance, es decir, trabajadores independientes que ellos disponen sus horarios, su tiempo. Es bonita esta parte, pero también hay personas que no les gusta. A mí, por ejemplo, no soy muy fanática de reclutamiento y selección, me gusta más la parte dura de recursos humanos y acá aprovechamos para hacer esa diferencia. Hasta acá, colegas, hasta esta sesión hemos estado viendo la parte blanda de recursos humanos, ¿ok? Es decir, la parte en la que conlleva un poquito más habilidades, conocimientos, trato con el trabajador, todo ello. A partir de ahora, empezamos con la parte dura de recursos humanos. Vamos a ver qué es la parte dura de recursos humanos y empezamos con la legislación laboral, ¿ok? Vamos a empezar. Primero empezamos, ¿qué es la legislación laboral? Por ahí podemos pensar legislación, leyes, eso tiene que ver con los abogados, entonces, que ellos lo vean, no. Toda aquella persona, sea cual sea profesión u oficio, ocupación que tenga dentro de una organización, tiene que saber legislación laboral porque todos estamos bajo ella, todos estamos regidos bajo ella. Entonces tenemos que conocer qué es lo que está normando nuestra vida laboral. Tenemos que conocer, por lo tanto, todos tenemos que saber qué es la legislación laboral y si trabajamos en recursos humanos, todavía con mayor razón, tenemos que saber. Y acá tenemos en la legislación laboral, es el conjunto de leyes que regula las relaciones entre el trabajador y el empleador. Eso es la legislación laboral. Son las leyes que regulan las relaciones entre el trabajador y el empleador. Ok, vamos a ver, dentro de la legislación laboral tenemos características. Tenemos dos características, el derecho individual y el derecho colectivo. ¿Ok? ¿Qué es el derecho individual? El derecho individual es cuando hablamos de cada persona como ser único e independiente. Es decir, o la misma palabra lo dice, ¿no? De individuos, cuando hablamos del individuo. ¿Ok? Entonces, ese es el derecho individual. Cuando hablamos de la persona, de la persona de por sí, con sus beneficios, sus derechos, sus deberes, ¿no? La responsabilidad que tenemos con él. Y la legislación laboral colectiva, la legislación laboral, ay, ¿qué pasó? Ay, acá está. La legislación laboral colectiva es cuando, es cuando ya se involucra los derechos de los trabajadores, pero en forma de grupos, es decir, trabajadores agrupados. Y cuando los trabajadores se agrupan para poder ejercer defensa de sus derechos, se les conoce como, ay, perdón, ¿dónde estamos? Ay, acá estamos. Se les conoce como los sindicatos, que es lo que vamos a ver en este momento, el sindicato de trabajo. ¿Qué es el sindicato de trabajo? El sindicato es una organización, primero sindicato, ¿ok? Es una organización, asociación que está integrada por personas que pueden ejercer el mismo oficio, profesión o especialidad o trabajan dentro de la misma empresa y se unen para la defensa de sus derechos, ¿ok? Acá están, vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de sindicato que tenemos? Porque tenemos tipos de sindicato. Nosotros nos vamos a centrar en solo un tipo de sindicato. Tenemos, por ejemplo, los sindicatos de empresa, que es en el que nos vamos a fijar, que es cuando los trabajadores de una misma empresa, sea cual sea el oficio que ellos tengan, administradores, obreros, operarios, todos ellos se juntan, no importa el oficio, la profesión que tengan, y forman un sindicato. Ese es el sindicato en el que nosotros nos vamos a centrar en recursos humanos, pero hay varios tipos de sindicato. Tenemos, por ejemplo, también el sindicato por actividad. ¿Qué es el sindicato por actividad? Cuando varias personas que ejercen la misma actividad, no importa que sean de diferentes empresas, pero que tengan la misma actividad, se unen para formar un sindicato. Por ejemplo, imaginémonos los trabajadores de caja de Totus, de Ripley y de Totus, de Plaza Vea y de Wong, ¿ok? Todos los que hacen caja, todos ellos de las tres empresas se van a juntar y van a formar sindicato de trabajadores de caja del Perú, ¿no? Supongamos.
Ellos van a ser un sindicato, no están en la misma empresa, no tienen la misma profesión, porque de repente hay uno que trabaja en caja que es licenciado en administración, hay otro que trabaja en caja que tiene secundaria completa, otro que trabaja en caja que tiene estudios técnicos, pero los tres están en caja. Entonces, tienen la misma actividad, pueden formar su sindicato. Y tenemos ahora los sindicatos de oficio. Es decir, cuando tienen la misma profesión, de repente yo soy abogada que trabajo en recursos humanos, en otra empresa hay un abogado que trabaja en el área legal, en otra empresa hay un abogado, por acá, hay un abogado que trabaja de manera independiente, nos decidimos juntar los abogados y formamos el sindicato de abogados. Entonces, eso también es un sindicato, pero nosotros nos vamos a centrar en los sindicatos de empresa. ¿Ok? Que son los que se forman dentro de la organización. ¿Y cuáles son las funciones de este sindicato? Es muy simple. Su función es proteger y defender los derechos de los trabajadores. Eso es toda su función. ¿Ok? Ellos se tienen que encargar de ello, de defender los derechos, de representar a sus afiliados en el ámbito laboral, de solucionar conflictos, controversias, reclamaciones de manera colectiva. Esa es la función del sindicato de trabajo. Ahora, yo quiero formar un sindicato. ¿Cómo tengo que formar un sindicato? Dicho sea de paso, para la formación de sindicatos es una sola modalidad en toda Latinoamérica. ¿Cómo es la formación de los sindicatos? Ok, primero, un sindicato tiene que tener mínimo 20 miembros, 20 integrantes. Por lo tanto, la empresa que tenga menos de 20 trabajadores no va a poder formar un sindicato. ¿Ok? Ahora, si la empresa tiene más de 20 trabajadores, pero de esos 20 trabajadores, solo 11 se quieren sindicalizar, tampoco va a poder formar un sindicato. Tiene que ser un sindicato en una empresa de más de 20 trabajadores y por lo menos contar con 20 afiliados en su sindicato. Segundo, ¿cuál es el proceso por el cual ellos establecen el sindicato? ¿Ok? Primero, los trabajadores tienen que reunirse y acordar la formación del sindicato. Para ello, se convoca una asamblea general y se redacta un estatuto. ¿Ok? ¿Qué es el estatuto? El estatuto es el estatuto es como que el reglamento interno del sindicato, donde ellos van a tener sus reglas, sus normas, condiciones para afiliarse, todo ello, ¿no? Y luego el sindicato elige una junta directiva. La junta directiva, entre más grande sea el sindicato, más grande va a ser esta junta directiva. Ante un sindicato pequeño, ¿qué es lo que mínimo se les pide? ¿Ok? Mínimo se les pide que tengan un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal. Si son más integrantes, ya podemos agregar vicepresidente, secretario 1, secretario 2, vocal 1, vocal 2, tesoreros, 2, 3 tesoreros, si es que el sindicato es más grande, ¿ok? Pero ante un sindicato pequeño es lo mínimo que se pide. Ellos forman su estatuto, eligen su junta directiva, eligen los periodos de cambio, porque una junta directiva no puede ser permanente en un sindicato. Esta junta directiva tiene que tener un periodo de años de durabilidad y cambiar, y cambiar, y cambiar. Eligen ellos cada cuánto van a hacer las votaciones de su junta directiva y listo. Ya y lógicamente este sindicato con todo su estatuto, todo ello, las papeles de los afiliados tienen que ir a inscribirlo al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo demora aproximadamente entre 1 y 2 semanas para emitirle la resolución de que su sindicato ya está inscrito. ¿Ok? Esa es la forma en la que se hace un sindicato. Ahora, ¿y qué pasa si mi empresa tiene menos de 20 trabajadores? ¿Nos quedamos sin representantes? No. ¿Qué es lo que puede hacer tu empresa en ese caso? Puede elegir 2 delegados de trabajo. Estos 2 delegados, tu empresa no, entre los trabajadores. Entre los trabajadores pueden elegir dos delegados de trabajo. Estos delegados de trabajo van a poder representar a los trabajadores de manera colectiva ante 2 entidades, ante el empleador y ante el Ministerio de Trabajo, con las mismas prerrogativas que lo haría un sindicato. Acá vemos la diferencia entre el sindicato y los delegados. El sindicato, en este caso específicamente la junta directiva del sindicato, tiene poder y potestad para representar a sus afiliados de la empresa ante cualquier entidad externa. ¿Ok? Cualquier entidad externa que esté afectando sus derechos. En el caso de los delegados de trabajo, solo ante el empleador y el Ministerio de Trabajo.
solo ante ellos. Segunda diferencia entre el sindicato y los delegados. Los que son afiliados a un sindicato están en la obligación de dar un aporte económico a este sindicato, que lo conocemos como la cuota sindical. Esta cuota sindical en el estatuto que ha hecho el sindicato, en su reglamento, establecen el monto. 5 soles, 15 soles, 20 soles. Ok, no suele pedir mucho el sindicato. Entre más afiliados sean, menor es el monto. Ok, ahora también he visto empresas que no lo piden que por monto fijo, sino que establecen el 2% de tu sueldo, el 3% de tu sueldo, el 4% de tu sueldo, lo que significa que de acuerdo a lo que yo gane, va a variar mi aporte al sindicato. ¿Ok? Ahora, los delegados de trabajo no pueden pedir aportación económica. Ellos no pueden pedir a los trabajadores que les den el dinero mensual. Este dinero que el sindicato recauda, Recursos Humanos se encarga de hacer el descuento de planilla. Es decir, llegan las planillas, ya estoy listo para pagar y en Recursos Humanos tengo que hacer el descuento del sindicato. Y ese dinero que yo reservo del sindicato se lo tengo que depositar a la cuenta de la junta directiva del sindicato, ¿no? Que un sindicato es como una empresa, ellos pueden habilitar su cuenta corriente, todo. Habilito ahí, por eso el sindicato tiene un tesorero, que ese tesorero se encarga de gestionar el dinero que está ingresando. Los delegados no pueden pedir la cuota sindical. Y una diferencia más, que la junta directiva del sindicato tienen el beneficio de las horas sindicales. ¿Qué son las horas sindicales? Que de acuerdo a previo acuerdo con el empleador, ellos pueden pedir horas libres durante el día para hacer actividades de su sindicato. ¿Ok? Para hacer reuniones, coordinaciones de su sindicato, pueden pedir y esas horas son dentro del horario laboral, es decir, dentro de sus 8 horas de trabajo, el empleador tiene que dar la facilidad para que puedan destinar unas horas para su actividad sindical. Ahora, eso no significa que todos los días hay que darle las horas, no, eso se acuerda previamente con el empleador en los estatutos. Los delegados no les corresponde a los delegados las horas sindicales porque no son un sindicato. ¿Ok? Esas son las principales diferencias, Vamos a ver. Es válido que el empleador pueda, a ver, vamos a ver desde acá arribita. Acá está. ¿Es válido que el empleador pueda eliminar o amedrentar a los sindicatos dentro de la empresa? No, por supuesto que no es válido. Ok, eso puede ser hasta una denuncia penal. De hecho, el Ministerio de Trabajo protege bastante la actividad de los sindicatos y el empleador nada tiene que ver con el sindicato. ¿Ok? Es formar un comité, Kiara, es formar un comité dentro del sindicato. ¿Qué pasa si un sindicato se desintegra? Si un sindicato se desintegra por A o B, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, el sindicato tiene que comunicar a través de asamblea general a los trabajadores en general la desintegración del candidato. Acá los trabajadores en general tienen dos opciones. Por lo general, el sindicato en sí no se llega a desintegrar. Lo que se suele desintegrar son las juntas directivas que actualmente rigen en cada sindicato. Pues cuando esas juntas empiezan a tener problemas o algo, ellos son los que se desintegran. ¿Y qué hacen las asambleas? Que proponen, si ven que ellos ya no pueden con la junta, lo retiran y ponen una nueva junta para que siga el sindicato. Pero en caso que ese sindicato, ya sea el sindicato en general, se va a dar de baja, tienen que comunicar con un periodo de antelación de un mes por lo menos. Y ellos tienen ese mes, ¿para qué? Para presentar todas las rendiciones de cuentas que se ha hecho con los aportes de los trabajadores. Y si está quedando dinero actualmente en caja, si todavía tienen dinero, se tiene que proceder con la devolución de ese dinero a los trabajadores. He visto que hay empresas que no permiten que se formen sindicatos. Gabriela, para formar un sindicato es importante que no se necesita la autorización de la empresa. O sea, si yo tengo mi empresa y quiero formar mi sindicato, no es necesario que yo vaya a la empresa y le diga, un favor, quiero formar un sindicato, ¿nos dan permiso? No. Esa es una organización de los trabajadores, formada por los trabajadores, integrada por trabajadores y regida por los trabajadores. ¿Que van a negociar con el empleador? Sí, pero el empleador no tiene, o la empresa no tiene mayor injerencia sobre ese sindicato. Entonces, si la empresa les prohíbe a los trabajadores, ellos igual pueden formar su sindicato. Y si la empresa quiere tomar acciones contra los trabajadores que formaron ese sindicato, para eso está el sindicato.
para que se hagan respetar sus derechos. El sindicato tiene detrás distintas instituciones que lo avalan. La SUNAFIN protege al sindicato, el Ministerio de Trabajo protege al sindicato, el Poder Judicial protege al sindicato. Así que la empresa no les puede prohibir. Es un derecho de los trabajadores formar su sindicato, claro que sí. No es obligatorio, ojo, no es obligatorio que las empresas sí o sí tengan que tener sindicatos, pero si la empresa cumple con los requisitos y quiere formar un sindicato, está en todo su derecho de formar un sindicato y hay instituciones externas que avalan esa formación. Hay instituciones que avalan esa formación, así que es un derecho del candidato poder formar es un derecho de los trabajadores poder formar su sindicato. Afiliación de los trabajadores. ¿Cuáles son los requisitos para que un trabajador se afilie a un sindicato? Primero, ser trabajador de la empresa. ¿Y a qué nos referimos con ser trabajador de la empresa? Estar en planilla. Estar en planilla de la empresa. Si soy part-time o medio tiempo, pero estoy en planilla, ¿puedo sindicalizarme? Puedes sindicalizarte. Si yo estoy entrando a laborar ahorita agosto a una empresa y mi contrato es hasta diciembre, ¿puedo sindicalizarme? Puedes sindicalizarte, pero cuando salgas en diciembre ya no vas a ser sindicalizada. No tendría mucho sentido que te sindicalices. Ok, hay trabajadores que hacen eso, que tienen un contrato de julio a diciembre, por ejemplo. ¿Y qué hacen? Se sindicalizan, se unen al sindicato. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en el que ya no le van a renovar el contrato porque ya venció su contrato, ampararse del sindicato para que el sindicato obligue a la empresa a firmar el contrato. ¿Ok? Esas son patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque el contrato es un documento legal y el contrato dice termina en esta fecha y no hay obligación de renovarte. Pesa más la ley que lo que esté requiriendo el sindicato. ¿Ok? ¿Qué más? No formar parte del personal de dirección o desempeñar cargos de confianza del empleador, los directivos o el mismo empleador o personal que labora en modalidad de confianza no pueden formar parte del sindicato. ¿Por qué? Porque precisamente el sindicato con quienes va a negociar, con quienes va a llegar a acuerdos, todo ello es con ellos. Entonces, ellos no pueden ser parte del sindicato y al mismo tiempo representar al empleador. Así como los trabajadores tienen su sindicato que los ampara, que los protege, el empleador también tiene su, como quien dice, ¿no? Su equipo de trabajo. ¿Y quiénes son? Los directivos y los trabajadores de cargo de confianza. Entonces, ellos son la parte que representan a la empresa y la otra parte del sindicato representa a los trabajadores. Ahora, hay sindicatos que sí no se hacen problemas en que directivos o trabajadores de confianza se sindicalicen y pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo. ¿Ok? Eso depende de lo que establezca el sindicato en su estatuto, en sus normas. ¿Ok? Pero por lo general no lo aceptan y no estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Si yo trabajo en Ripley y en Ripley tienen el sindicato A y el sindicato B, o pertenezco al sindicato A o pertenezco al sindicato B. No puedo pertenecer a ambos al mismo tiempo. ¿Y estoy en la obligación de sí o sí pertenecer a un sindicato? No, no estás en la obligación. Si no quieres estar en ningún sindicato, no hay ningún problema, no te sindicalizas y listo. ¿Ok? Ahora una pregunta muy recurrente que me hacen. ¿Qué pasa a mí si yo no soy sindicalizado y la empresa comete una injusticia conmigo? ¿El sindicato me puede apoyar o me debería ayudar? ¿Qué es muchas veces que hacen los sindicatos? Hay sindicatos que están en todo su derecho de que cuando tú vas a decir, he tenido este problema, me están despidiendo y es injusto, hay sindicatos que te dicen, lamentamos mucho lo que te pasa, pero no estás sindicalizado. Y nosotros trabajamos para nuestros asociados. Entonces, soluciona tu problema, el sindicato no te puede ayudar. Como también hay sindicatos que dicen, ya, sí, te ayudo, solucionémoslo. ¿Por qué? Porque si se están haciendo esta injusticia contigo hoy en día, mañana puede que la hagan con uno de mis afiliados. Entonces, para que no se repita esta acción, solucionémoslo ahora. Pero te tienes que sindicalizar. Y listo, puede sindicalizarse en ese momento, ¿no? Si es que todavía no venció su contrato o no lo despidieron aún. ¿Ok? Pero el trabajador que no está sindicalizado no goza de la protección de un sindicato. Es por eso que es recomendable sindicalizarse, ¿ok? Es recomendable sindicalizarse
pero ese tampoco no es obligatorio. No es que sí o sí tienes que pertenecer a uno de los sindicatos. Y acá, por ejemplo, les dejo un caso práctico muy curioso, muy bonito en realidad que se dio. Dentro de toda una desgracia, se dio un caso, un ejemplo de accionar sindical muy bonito. Muchos cuando ven esta imagen, si son de Perú, recuerdan, y también de otros países porque recorrió el mundo esta noticia, recordarán este accidente que hubo, ¿no? Del avión que colisionó contra, o la colisión que hubo entre el avión y el camión de bomberos, ¿no? Que dejó lamentablemente bomberos fallecidos, personas levemente heridas y hubieron pérdidas millonarias. Muchos recuerdan este caso. Pero en este caso, dentro de toda la tragedia, todo lo que pasó, hay algo muy bonito que rescatar en cuanto a los sindicatos. ¿Y qué es lo bonito que tenemos que rescatar en cuanto a este tema de sindicatos? Es lo que sucedió, que apenas se dio el accidente, vino la policía, o la de Pincri de Callao, la de Pincri es que son la policía investigadora del Callao, y lo que hizo fue detener de manera inmediata a los dos pilotos de la TAM. ¿Ok? Los dos pilotos del avión, ellos fueron detenidos inmediatamente y fueron arrestados hasta que puedan dar su declaración. El mismo día, en el momento del accidente, lo cual era un proceso injusto. ¿Por qué? Porque primero que nada, no había ninguna investigación aún como para arrestarlos a ellos, dando por hecho de que ellos eran los responsables del accidente. ¿Ok? No había ninguna investigación, aún nada para ya detener a personas. Segundo, ¿ok? Segundo, habían sufrido un accidente mayor. Estos pilotos, al igual que toda la tripulación, al igual que todos los pasajeros, primero, antes de dar alguna declaración, tenían que pasar por un examen médico para evaluar si es que no tenían daños, lesiones internas, si es que no estaban en estado de shock, algo que a estos pilotos se les negó y se les llevó inmediatamente detenidos. Se estaba cometiendo una injusticia, un atropello contra estos pilotos. ¿Y quiénes fueron los primeros que alzaron la voz de protesta y de reclamo contra este mal accionar? No fue la empresa LATAM, no fue la parte legal de LATAM, no fueron las empresas administradoras del aeropuerto. Los primeros que saltaron fue el sindicato de pilotos de LATAM. ¿Ok? Y dicho sea de paso, actualmente en el Perú, el Sindicato de Trabajadores de la TAM, en el que está incluidos los pilotos, es uno de los sindicatos más grandes que tenemos en el Perú. ¿Ok? Y sus sindicatos fueron los primeros que saltaron a hacer pública este atropello que se estaba cometiendo contra sus compañeros, indicando de que era un arresto prematuro porque no habían investigaciones y segundo, que ante la opinión pública, con este accionar, estaban dando a entender que sus compañeros eran los responsables, ¿no? Lo cual les estaba afectando no solamente ya a nivel moral y a nivel personal, sino también a nivel profesional. Entonces, sus sindicatos fueron los primeros que saltaron, ¿no? La junta directiva de su sindicato se pararon afuera de la de Pincri, estuvieron esperando, estuvieron presionando para que los liberaran. Y al darse cuenta que su presión no estaba sirviendo, el sindicato elevó un comunicado, una queja a la IFALPA. ¿Qué es la IFALPA? Es la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas. Es como que habláramos del sindicato de sindicatos, el Sindicato Internacional de Pilotos. No, es una entidad alta, es una entidad muy pesada, como se dice, y la IFALPA le dio todo su respaldo al sindicato de trabajadores, al sindicato de pilotos de la TAM. Y al tener ya esa presión mediática, es que recién la de Pincri suelta a los pilotos antes de tomar su declaración y ahí estuvieron, todo el momento estuvieron en el sindicato esperando que salieran, los han llevado hasta sus casas y es que esa es el verdadero accionar de un sindicato. ¿Ok? Proteger y defender hasta el último, ante cualquier instancia, el derecho de sus trabajadores. Muchos creemos que el sindicato es el encargado de hacerle la vida imposible al empleador, que el sindicato son los trabajadores belicosos y quejumbrosos, que si no les dan algo hacen huelga, que quieren todo gratis, y no, no es así. La verdadera función de un sindicato es defender ante cualquier entidad. Miren, en este caso los del sindicato de pilotos. Ellos no han ido a defender ante sus empleadores o nada. En este caso ellos han ido contra la de Pincri.
¿Por qué? Porque es una entidad que estaba afectando o estaba vulnerando el derecho de sus sindicalizados y ellos han ido a defender. Ese es la verdadera misión de un buen sindicato. Lamentablemente, actualmente, muchos sindicatos, vamos a ver, muchos sindicatos han transgiversado un poco el tema de sus sindicatos. ¿Por qué? Porque más que todo en el sector público, no tanto en el privado, sino en el sector público se ha transgiversado un poquito el tema en el aspecto de que los sindicatos los han llevado a un tema un poquito más político y que eso hace que se pierda un poco el verdadero significado funcionar de un sindicato. Pero, sin embargo, la verdadera función del sindicato es esa, defender a los trabajadores, que se cumplan sus derechos y no tanto, y el sindicato no solamente está para hacer conflictos o negociación, sino también para hacer pedidos de lo que los trabajadores necesitan. ¿Ok? El sindicato, cuando quiere negociar con el empleador, tiene dos opciones para redactar un pliego. Puede ser un pliego de reclamos o un pliego de peticiones. Pliego de reclamos, ellos redactan el pliego de reclamos cuando sienten que sus derechos se están viendo vulnerados, cuando se están sintiendo afectados por algo, y puede ser un pliego de peticiones cuando ellos quieren mejoras laborales, cuando quieren de repente cambios de uniforme, cuando quieren que se implemente nueva maquinaria, cuando necesitan de repente un aumento salarial para que ayude a mejorar su desempeño. ¿Ok? Y esos dos pliegos, sea de reclamos o sea de peticiones, entra a lo que se conoce como la negociación colectiva. La negociación colectiva ya es cuando el trabajador, cuando el sindicato y la parte empleadora, el pliego que ha presentado el sindicato, discuten, evalúan cada uno, evalúan viabilidad, factibilidad, porque tampoco el sindicato no es que se les ocurre hoy día, queremos ganar ahora 1,000 soles más y le vamos a pedir, no. Cualquier pedido o cualquier reclamo que haga el sindicato en ese pliego tiene que estar bien argumentado y bien justificado, donde ellos ya pueden negociar, pueden llegar discutir cada punto. Si después de esta negociación colectiva llegan a buen puerto, llegan a buen acuerdo, es decir, hay conformidad por parte de los dos, se procede a hacer lo que es el convenio colectivo. El convenio colectivo ya es como que el acta donde ambas partes ponen lo que se comprometen. ¿No? Ambas partes ponen lo que se comprometen, firman este convenio tiene validez legal y que se tiene que cumplir, tanto para la parte del sindicato como para la parte empleadora. ¿Ok? Así es como termina un proceso de negociación con el sindicato. Empiezan con el pliego, sea de reclamos o sea de peticiones, lo negocian con la parte empleadora, se llega a un acuerdo y ese acuerdo lo legalizan mediante el convenio colectivo. Caso contrario, si es que en la parte de la negociación no llegan a acuerdos, ¿ok? Están en discusiones, no pueden llegar a un acuerdo, ahí se puede acudir al arbitraje. Y el arbitraje es cuando viene una tercera persona ajena a la parte empleadora y ajena al sindicato para poder dar ideas de solución. La cosa es que la negociación se le conoce como ganar-ganar, cuando ambas partes pueden ganar. Aquí hay personas especializadas en arbitraje que brindan estos servicios. El Ministerio de Trabajo ofrece arbitraje gratuito a los sindicatos y a las empresas que lo solicitan. ¿Ok? Juzgados de paz también pueden hacer de árbitros, pueden hacer de arbitraje. Cuando no se llega a un acuerdo, ¿cuál es el propósito del árbitro? El propósito del árbitro es poder llegar a que ambas partes lleguen a un acuerdo, dar alternativas de solución para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo, invitar a que alguna de las partes pueda ceder. ¿Ok? La cosa es que ambos sientan que están ganando y ganando. Y recién, únicamente, cuando el sindicato presenta un pliego de reclamos, y este pliego de reclamos es porque se está vulnerando sus derechos, porque la empresa está vulnerando sus derechos, y en la negociación no se llega a un buen acuerdo, pasaron instancias de negociación, pasaron instancias de arbitraje, no se llega a un buen acuerdo, ahí es donde el sindicato puede acudir a huelga, puede optar por la huelga. ¿Ok? Pero lo ideal, pero para eso están los arbitrajes, recursos humanos entra a tallar ahí, por supuesto que entra a tallar ahí, porque recursos humanos, recuerden que es como una balanza. Imagínense una balanza de 2 pesos, ¿ok?
una balanza de dos pesos, en donde hay que mantener el equilibrio. Por un lado, el recurso humanos tiene que tiene que hacer respetar los derechos del trabajador sin descuidar los intereses de la empresa. Recursos humanos tiene que ver eso, respetar el derecho del trabajador sin descuidar los intereses de la empresa. Somos esa balancita. ¿Ok? Y recursos humanos en esta parte, ¿no? El gerente, cuando hay negociación colectiva, entra a tallar recursos humanos. ¿Ok? El de recursos humanos entra a tallar, pero no entra a tallar en defensa de una de las partes. Él no hace el arbitraje, pero entra en un ámbito neutral, en el que él agarra y da veracidad a lo que está diciendo el sindicato, da también veracidad a la parte de la empresa hasta que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Recursos humanos es parte importante en esa negociación, porque ¿quién más conoce de cerca los derechos, deberes, qué se está cumpliendo, qué no se está cumpliendo, cuánto se le está pagando a los trabajadores? ¿Quién más puede conocer eso que el encargado de hacer todo eso? Es recursos humanos. Entonces, recursos humanos es una pieza clave en esta parte de la negociación colectiva, en la que la finalidad es que ambos salgan ganando. Por ahí nos dice poco, ahora lo poco, sindicato ya está más metido en política, solo sacar un provecho de algunas personas, pero más para la organización del sindicato. Lamentablemente sí, como les mencionaba hace un momento, en instituciones privadas he visto menos casos o de repente esta ambición menos agresiva que en las instituciones públicas, en la que lamentablemente los sindicatos han perdido el camino de lo que verdaderamente deben hacer, que es defender sus derechos, y ya se están yendo por ámbitos políticos, ¿ok? Entonces eso tampoco no es correcto. Esperemos que poco a poco pueda ir mejorando ello y que los sindicatos vuelvan a tener el posicionamiento que tenían, porque ojo, el sindicato no es malo, y de hecho en muchas empresas, entre la parte empleadora y el sindicato, no hay una mala relación. Son pocas empresas las que tienen esa pésima relación con sus sindicatos. La gran mayoría tienen buena relación, llegan a acuerdos, trabajan de manera conjunta. Hay empresas que cuando es el aniversario del sindicato, las empresas les regalan cosas al sindicato o les da un aporte económico para que festejen su sindicato. Cuando es aniversario de la empresa, el sindicato se organiza para hacer algo más para la empresa, para hacer algún aporte, algo. He visto muchísimas empresas donde tienen una muy buena relación, pero también es cierto que hay empresas que tienen pésima relación con sus sindicatos, por tanto, por deficiencia de la parte empleadora y por deficiencia del sindicato, ¿ok? Pero siempre recuerden, el sindicato no es malo, colegas. Si hablamos del verdadero sentido y significado que tiene un sindicato, no es malo. Formar un sindicato es bueno, ayuda al trabajador, lo protege, le da defensa, todo ello. Es bueno tener un sindicato si sabemos cómo llevar adecuadamente este sindicato. Y muy bien, colegas, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. En nuestra siguiente sesión vamos a empezar a ver lo que es el régimen general, el régimen MIPE, construcción civil, y el régimen minero, para después empezar a trabajar lo que va a ser cálculo de beneficios sociales. Ya es nuestra penúltima sesión, así que ya entramos en esta parte más dura todavía de recursos humanos. Muy bien, estimados, muy agradecida con ustedes. Conmigo es hasta el día jueves a las 8 de la noche. Y los espero a todos, colegas. Muchas gracias de antemano. Hasta el día jueves. Que sigan teniendo una bonita semana. Muchas gracias, Félix, por su coordinación de siempre.